Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de la unidad número 8, donde vamos a ver lo que es la parte de taxonomía y clasificación de hongos. Hemos visto, digamos, en las primeras unidades cuáles eran las características propias o generales de los hongos, donde podemos decir que son organismos eucariotas, heterótrofos, aclorófilos, pueden ser saprófitos, simbióticos o parásitos. Y su división celular puede ser por mitosis o meiosis. ¿Cuáles son las características generales de su distribución? Dice que existirían aproximadamente 1.500.000 especies de hongo, conocemos unas 120.000 especies, más de 70 géneros de hongos mitospóricos, que serían los deuteromicetes, más de 20 géneros de hongos ascomicetes, más de 10 géneros de hongos zigomicete y 2 géneros de hongos basidiomicetes. En cuanto a la taxonomía de los hongos, bueno, como ya lo hemos visto, digamos, para lo que es bacteria, los hongos clasificados en el reino fungi por Whitaker en el año 1969 constituyen un conjunto polifilético de organismos eucariotas, presentan características morfogenéticas y fisiológicas, por los cuales pueden ser clasificados e identificados. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de los hongos? De acuerdo a la clasificación tradicional, aspectos muy básicos, por ejemplo, si tienen micelio o no, tipo y formación de espora, cómo es el ciclo biológico del hongo y el tipo de reproducción que tiene. ¿Cuál es la desventaja de este criterio? Por las similitudes morfológicas, organismos muy diferentes pueden ser colocados en la misma categoría. En cuanto a la clasificación moderna, ya dijimos, o a lo mismo que para bacterias, aparte de los caracteres morfológicos, actualmente se consideran caracteres genéticos, moleculares, como por ejemplo proteínas y ácido nucleico, el porcentaje de guanina, citosina, hibridación, el fingerprinting, la secuenciación, PCR y sondas. ¿Cuáles son las desventajas? Que requiere de una alta tecnología y conocimientos especializados por parte de los taxónomos. La biología molecular se encarga de caracterizar el ADN de los hongos, así como su expresión. Su aplicación está permitiendo la reubicación de los taxas conocidas. Ubicándolo o haciendo una estructura o el rango taxonómico, digamos, de los hongos, nosotros vamos a hablar a nivel de dominio, sería la eucaria, el reino sería el fungi, y tenemos divisiones, ¿sí? Dentro de las divisiones tenemos la Chytridiomycota, la Zygomycota, los Ascomycotas, los Basidiomycota y Deuteromycota. Esas serían las 4 divisiones, en realidad 5 divisiones más importantes para lo que sería la parte de hongos. Si hablamos a nivel del reino fungi, características generales, lo mismo. Son eucariotas, no tienen aparato de Golgi, pueden ser unicelulares y pluricelulares, pared celular compuesta de quitina y algunas veces por celulosa. Nosotros, digamos, hacemos hincapié en lo que es la parte de hongos y bacterias, dado que son microorganismos muy importantes en la industria alimentaria. Podemos decir también del reino fungi, que se encuentran en todo el mundo y en todos los medios. Los factores ambientales favorables son temperaturas entre 20 a 30 grados centígrados, a una humedad media y un pH aproximadamente de 6. La mayoría son aerobios, pero no requieren mucho oxígeno. Tienen una fase vegetativa que consiste en filamentos microscópicos abundantes llamados hifas, y el conjunto de hifas se llama micelio. El micelio puede ser de tipo cenocítico, compuesto por hifas tubulares sin redes transversales, o sea, no presentan tabiques y tienen un citoplasma continuo. En tanto que en el septado, el micelio está dividido por tabique y es multicelular. El crecimiento de las hifas es de tipo apical. Hay diferentes tipos de hifas que pueden ser somáticas, austoriales y reproductoras. Muchos hongos forman lo que se llama el micelio dicariótico. Acá tenemos, digamos, cómo sería el crecimiento del micelio dicariótico por
fibulación en basidiomicetos. ¿Qué es lo que sería, digamos, un micelio dicariótico? Resulta, digamos, de lo que sería la plasmogamia de dos micelios primarios compatibles. Eso lo vamos a ver cuando entremos a ver la parte de reproducción. Bueno, acá como yo les estaba diciendo, la reproducción presentan tanto asexual y sexual muy variada. La sexual puede ser por fragmentación del talo o por esporas, y la reproducción sexual puede ser muy variada por formación de gametos, y acá tenemos lo que sería la isogamia y la oogamia. En la isogamia tenemos gametos, no se distinguen formológicamente, y en la oogamia tenemos gametos morfológicamente diferentes. Estos procesos se dan por lo que se llama gametangiogamia o somatogamia. Bueno, acá tienen un ejemplo. Para el caso de isogamia es cuando los dos gametos que se unen son iguales en forma y tamaño. Por ejemplo, esto se da en la reproducción de ciertas algas. También existe lo que es la anisogamia o anisogámica. En realidad es anisogamia. Es cuando uno de los gametos es más grande que el otro y ambos son móviles. Esto también se da en algunas algas llamadas clamidomonas. Y la heterogamia, en este tipo de reproducción sexual, un gameto es más grande que el otro, siendo el más grande inmóvil, que sería el gameto femenino, y el gameto más pequeño es móvil, que sería el gameto masculino. Bueno, acá también tenemos lo mismo. Cuando hablamos de reproducción sexual, podemos tener lo que sería la copulación planogamética, donde acá distinguimos estos tres tipos de situaciones que se dan en los hongos, que ya lo mencioné anteriormente. No solo en los hongos, digamos, también se da en las algas, la isogamia, la anisogamia y la oogamia. Isogamia, dos planogametos iguales forman un cigoto móvil. La anisogamia, dos planogametos diferentes se forman un cigoto móvil. Y la oogamia, gameto femenino inmóvil, y gameto masculino flagelado, que sería móvil. También tenemos la copulación tangial o gametangiogamia, que es la fusión de gametos, y la somatogamia, que sería fusión de rizoides o rizomicelio, que se daría en los hongos que se denominan quitriomices, que serían de los quitridiomicetos, o también se los llama quitridios. Acá es lo mismo, acá básicamente es ver cómo se dan los procesos de isogamia, anisogamia, oogamia, gametangiogamia y somatogamia. ¿Sí? Son esquemitas para que ustedes puedan ver la diferencia en estos procesos de reproducción sexual. No se olviden de eso. Bien. Volviendo, digamos, un poquito a dar un ejemplo en el caso de hongos. Los rangos intraespecíficos o supraespecíficos considerados actualmente son dominio, reino, filum, que también yo les llamo división, ¿sí? Esto es variado en algunos autores, algunos van a hablar de filum, o también podemos hablar de división, clase, orden, familia. Acá tenemos un ejemplo: dominio Eukarya, reino Fungi, filum Zygomicota, clase podría ser también división Zygomicota, clase Zygomicetes, el orden son los mucorales, la familia es las Mucoracea, el género es Rhizopus y la especie es Rhizopus stolonifer. Y al lado tenemos entre paréntesis el autor o el quien lo identificó o lo aisló. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo distinto. Acá decimos reino fungi. Ven, por ejemplo, acá dice filo o división Basidiomycota, clase Basidiomycetes, orden Agaricales, familia Agaricacea, género Agaricus y la especie es Agaricus campestri L. Y tiene un punto al lado. ¿Qué
significa Agaricus campestri L? Agaricus campestri L es la especie tipo del género Agaricus L. Campestri es el epíteto específico y L se pone por Linnaeus, que es la autoridad. O sea, en eso se diferencian, digamos, en la parte de nomenclatura, como ya habíamos visto para el caso de bacterias. Acá tenemos otro ejemplo, Agaricus bisporus Lange Imbach. Lange e Imbach son las autoridades para esta especie. Lange fue el primero en describir este hongo como Coprinus bisporus e Imbach luego transfirió la especie Bisporus al género Agaricus, ¿sí? Digamos, la taxonomía para hongos es un poquito más complicada a la hora de nombrarlos, digamos, de modo científico. O sea, ustedes también tienen que acordarse, digamos, cuando uno redacta un artículo, generalmente los nombres de los hongos se escriben bajo ciertas normas, digamos, científicas, ¿sí? Y en ese caso, las personas que van a leer el artículo son rigurosos y tienen en cuenta estos detalles de Lange e Imbach, ¿no es cierto? Pero bueno, eso tiene mucho que ver con la taxonomía o cómo se han ido designando los nombres científicos a ciertos hongos y también cómo se han ido cambiando, digamos, en algunos casos los géneros o las especies, ¿sí? Es más que todo para que ustedes sepan como ejemplo, digamos, si pueden en algún momento, si leen algún artículo y pueden comparar la diferencia entre cómo sería la taxonomía bacteriana y la taxonomía de hongos, a la hora de nombrarlos es distinta. Bien. Después tenemos los ciclos de vida. Acá, digamos, los van a encontrar en muchos libros estos conceptos que yo les pongo. Yo no pretendo que se acuerden de memoria, pero que sí sepan que existe, digamos. Por ejemplo, según la formación del talo sexual, podemos hablar de hongos holocárpicos u hongos eucárpicos. ¿Cuáles son los holocárpicos? Toda la parte vegetativa se transforma en cuerpos fructíferos, desapareciendo. De esta manera, la fase vegetativa y reproductora nunca coinciden. Los eucárpicos, las estructuras reproductoras, se forman a partir de ciertas porciones del talo, por lo que la fase vegetativa y reproductora coinciden. Ahora, según el tipo de reproducción, los hongos se pueden clasificar en anamórficos o teleomórficos. Los anamórficos solo se reproducen asexualmente, que sería el caso de los hongos mitospóricos, que serían para ustedes más común son los deuteromicetes, y los teleomórficos solo se reproducen sexualmente, y en este caso tenemos algunos o la mayoría de los basidiomicetos. Y los holomórficos pueden reproducirse sexual o asexualmente. Después también tenemos, según el aspecto del talo, pueden clasificarse como isomórficos o heteromórficos. Isomórficos, los talos son iguales, y en los heteromórficos los talos son de aspecto diferente. Según el huésped, en parásitos, cuando, digamos, parasitan alguna planta o algún animal. Monoicos parasitan un solo huésped, o sea, son específicos de un solo huésped, y los heteroicos parasitan varios huéspedes. Según los gametos que produzcan, pueden ser homotálicos o heterotálicos. Homotálicos producen gametos masculinos y femeninos. Si además pueden autofecundarse, son hermafroditas. Y después tenemos los heterotálicos, que solo producen un tipo de gameto. Puede ser femenino o masculino. Bueno, después de haber dado una pequeña clasificación de acuerdo al ciclo de vida y las características generales de los hongos, volvemos, digamos, un poquito a repasar lo que ya habíamos visto en la unidad número 1. El reino fungi, ya dijimos, microorganismos eucariotas, se distinguen de los otros eucariotas por la pared celular y por la membrana celular. ¿Qué características tienen la pared celular y membrana celular en los hongos?
La pared celular es rígida y está formada por quitina, mananos y glucanos. ¿Cuáles son las características de la membrana celular? Tienen un componente que es el ergosterol, que sustituye al colesterol como principal componente esterólico, ¿sí? Esa es la gran diferencia en cuanto a células de tipo eucariota, la presencia en la membrana celular de ergosterol. Y la pared celular está constituida por quitina. ¿Cómo se clasifican? En realidad hay varias clasificaciones, yo elegí una, pero no quita que ustedes puedan leer en algunos libros otro tipo de clasificación, ¿sí? Tenemos, por un lado, a nivel de división, no de subdivisión, tenemos los Chytridiomycota, los Zygomicota, los Ascomicota y los Basidiomycota. ¿Cuáles son las características? Bueno, los Chytridiomycota son los más primitivos, son la mayoría acuáticos, algunos viven en plantas e insectos y se encuentran en el suelo o en el agua. En cuanto a la división zigomicota, forman lo que se llaman zigosporas con gruesas paredes de origen sexual y esporangiospora no nadadoras de origen asexual. Eso, digamos, sería en cuanto a al tipo de reproducción. Para el caso de la reproducción sexual, forman lo que se llaman zigosporas y para el caso de la reproducción asexual, lo hacen a través de una espora que se encuentran, digamos, de unas esporas que reciben el nombre de esporangiospora, las cuales se encuentran dentro de unos sacos que se llaman esporangios. Dentro de los ascomicotas, dice que la reproducción asexual se hace por medio de conidios y la sexual por medio de ascosporas. Se ubican la mayoría de los géneros de importancia médica y acá también yo voy a recalcar porque más adelante voy a ir viendo, existe una clasificación que estaría, digamos, incluida actualmente dentro de lo que es la ascomicota, que son los deuteromicetos o la división deuteromicota, que se denominan hongos imperfectos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después tenemos la división basidiomicota, donde la reproducción sexual genera 4 basidiosporas hijas, la reproducción asexual se produce mediante conidios y las hifas poseen septos complejos. Esas serían las características generales de cada una de estas divisiones de acuerdo a la clasificación. Acá lo mismo. Esto ya, digamos, estaría, fíjense incluso acá, le incluye a la división o filum deuteromicota. Esto es importante que ustedes ya de entrada puedan marcar las diferencias a nivel de división o filum. Chytridiomycota, talo unicelular, tienen lo que se denominan zoosporas con un solo flagelo, o sea que estos hongos, las estructuras de reproducción del hongo tienen flagelo. En el caso de la zygomicota, el micelio es cenocítico, bueno, en este caso dice aceptado. Las esporas asexuales ya dijimos que se llaman esporangiosporas y las esporas sexuales se llaman zigosporas. Para el caso de la división ascomicota, el micelio es ya aceptado. Dentro de este grupo están las levaduras, las esporas sexuales se llaman ascosporas y las esporas asexuales se llaman conidias. Para el caso del filum basidiomycota o división basidiomycota, el micelio es septado, las esporas asexuales están ausentes o conidias y esporas sexuales se llaman basidiosporas. Y el filum o división deuteromycota, el micelio es septado o levaduras, esporas sexuales en conidias, esporas sexuales ausentes, raras o desconocidas. Por eso se dice que son imperfectos porque no se conoce la reproducción sexual de esta división. Bueno, acá lo mismo, reino fungi, eumicota, tenemos las divisiones o filum, Chytridiomycota, Zygomicota, Ascomicota. Ven, por ejemplo, acá sí dice que los Ascomicota incluyen a los deuteromicetes, ¿sí? Y después tenemos los Basidiomycota.
Y después tenemos los pseudofungis o se dice que son, digamos, esto tiene que ver mucho con los taxonos. Estos dicen que no los consideran como hongos, digamos, por eso se dice que son pseudo-hongos. Yo los nombro se los presento para que ustedes sepan, digamos, porque quizás van a leer, como les digo a veces cuando uno lee muchas cosas, quizás digan o les presenten a esto como hongos. Algunos lo aceptan, otros directamente los llaman pseudo-hongos, ¿sí? Bueno, y acá tenemos dos reinos, el reino estramenófila o cromistas y el reino de los protistas o protoctistas, ¿sí? ¿Cuáles serían los filos o divisiones? La omicota, hifoquitriomicota, labirintulomicota. Y en el caso de del reino protista, los filum serían el plasmodioforomicota, dictiosteliomicota, acraciomicota y mixomicota, ¿sí? Reitero, no se tienen que estudiar cuáles son los hongos verdaderos y cuáles son los pseudo-hongos, sino conocer, saber que existen, hasta ahí llego. Bueno, acá está una fotografía más de la clasificación y ahora vamos a entrar a analizar cada división y cuáles son las características de cada una de ellas. Bueno, la división Chytriomycota dice que hay aproximadamente 700 especies, carecen de micelio o es poco desarrollado. Las paredes celulares son de quitina y tienen un flagelo posterior de tipo látigo. Estas son las que tienen flagelo, ¿sí? División Chytriomycota dice taloifal cenocítico, unio pluricelular ramificado y tienen la presencia de lo que se llaman rizoides. La reproducción sexual puede ser homotálica o heterotálica y la asexual se da por zoosporas que pueden ser haploides o diploides. ¿Y cuáles son las estructuras de reproducción? El gametofito haploide con dos gametangios, se va a formar lo que se llama un esporofito diploide con dos tipos de esporangios que se llaman mitosporangio y meiosporangio, en tanto que los gametos masculinos son pequeños e incoloros y los femeninos son grandes y pigmentados. Un género importante, digamos, de esta división es Aleomyces arbuscula, que es un moho acuático muy estudiado. Posee una hormona sexual denominada sirenina que atrae a los gametos masculinos hacia los gametos femeninos, ¿sí? Este sería el ciclo de vida para el caso de un Chytriomyceto, ¿sí? ¿Qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener, digamos, lo que sería Acá nosotros vemos por dónde podemos empezar. Podemos tener, digamos, el cigoto, ¿sí? El cual sería el huevo, si ustedes lo conocen así, el huevo ya fecundado, ¿sí? Este cigoto va a ser de naturaleza diploide, 2N, el cual una vez que disponga de los nutrientes necesarios, va a empezar a desarrollarse o a formar estructuras típicas de este hongo, ¿sí? Durante ese crecimiento se va a formar lo que se llama el esporofito, ¿sí? En el esporofito nosotros vamos a tener, por un lado, un esporangio asexuado y por otro lado vamos a tener un esporangio sexuado, ¿sí? El esporangio asexuado va a liberar lo que se llaman las zoosporas. Estas zoosporas son de naturaleza diploide. Y por otro lado, vamos a tener el esporangio sexuado, el cual después de un cierto tiempo que alcanzó, digamos, su madurez, este esporangio se va a abrir y va a liberar lo que se llaman las zoosporas. ¿Cuál es la diferencia de estas zoosporas? Que por un proceso de meiosis, estas zoosporas son de tipo haploide, N, ¿sí?
Estas zoosporas de tipo haploide, al igual que las de tipo, digamos, una vez que reciban los nutrientes necesarios, van a empezar a desarrollar cuerpos fructíferos, ¿sí? Pero en el caso de las zoosporas que son de tipo haploide, van a dar lugar a lo que se llama un gametofito, ¿sí? En tanto que las que son diploide dan lugar a lo que se llama un esporofito. Eso quiero que marquen bien la diferencia, ¿sí? Una vez que el gametofito se ha desarrollado, va a formar lo que se llaman gametangios, ¿sí? Dentro de los gametangios se van a encontrar, digamos, zoosporas de tipo femenino y de tipo masculino, ¿sí? Todas, acuérdense que son de tipo haploide. Y luego las zoosporas de tipo, acá le dice gameta, también podemos llamarle gameta si quieren. La gameta masculina y la gameta femenina se van a fusionar y van a dar lugar a ¿qué? Al cigoto, ¿sí? El cigoto va a reiniciar el ciclo, pero acuérdense que el cigoto ya es diploide. Entonces, en este esquema, nosotros tenemos lo que sería, por un lado, la reproducción asexual, que estaría dada en esta parte, y todo este ciclo a la vuelta sería la reproducción de tipo sexual, ¿sí? No se olviden de eso. Bien. Después tenemos la división zigomicota. Acá nosotros tenemos 1000 especies aproximadamente. La mayoría son saprófitos, algunos parásitos y otros simbióticos. Las hifas son de tipo cenocíticas, de crecimiento rápido e invasivo. La reproducción, ya dijimos, si es asexual, se hace a través de lo que se llaman esporangiosporas, y si es sexual, a través de lo que se llaman las cigosporas. Las esporas asexuales no tienen flagelo y se forman dentro de lo que se llaman esporangios. Espora sexual o cigospora se forma por fusión de dos gametangios con similar apariencia. No se les llama gametangios masculino y femenino, sino hifas positivas y negativas. Y acá vamos a hacer vamos a establecer un poquito más la clasificación o la taxonomía de algunos géneros que yo considero que son importantes, que ustedes conozcan. Por un lado, ya dijimos, tenemos la división zigomicota, tenemos el orden Mucorales, la familia Mucoracea, y acá tenemos tres hongos, tres géneros, digamos, que son de importancia. El género Rhizopus, el género Absidia y el género Mucor, ¿sí? Todos pertenecen a la división zigomicota. El zigomiceto más común es el moho negro del pan, que recibe el nombre de Rhizopus stolonífero, ¿sí? Si ustedes en su casa alguna vez les debe haber pasado, digamos, que dejan pan en una bolsa, cualquier pan, no hay preferencias. Pasado un cierto tiempo, ese pan se llena de mohos, ¿sí? Lo van a ver así medio verde, en algunos casos medio negro. Y si ustedes le hacen un preparadito en un portaobjeto, digamos, le ponen un cubre y lo llevan a un microscopio, lo más probable es que lo que puedan tener en ese preparadito sea un Rhizopus stolonifero. Son muy lindos, ya los voy a mostrar más adelante. ¿Cuáles son las características? Dice que los micelios extienden hifas especializadas por todo el alimento que se llaman estolones. Eso es algo que se ve mucho en el microscopio, bien clarito. Donde quiera que los estolones toquen la superficie, crecen de ello lo que se llaman los rizoides. De los rizoides se desarrollan las hifas verticales llamadas esporangióforo, el esporangióforo café con columnas esféricas, esporangio redondo y esporangiosporas ovales. Esas serían las estructuras que van a dar lugar al nuevo hongo. ¿Ven? Aquí lo tienen. Estos serían los rizoides, este sería el esporangióforo. A esto nosotros le vamos a llamar columela, la parte central, ¿sí? Este sería el esporangio, todo lo que esa bolsita o ese saco,
Y dentro del esporangio nosotros tenemos lo que serían las esporangiosporas, ¿sí? Lo mismo. Ven acá, lo tienen al pan enmohecido, y acá sería una imagen ampliada si nosotros hacemos un preparadito de este micelio que está cubriendo el pan, ¿sí? Esto, digamos, que une, digamos, a una fructificación de otro, recibe el nombre de estolón. Esto es la parte larga, se llama esporangióforo. Esto sería la columela. Este sería el esporangio. Y dentro del esporangio están lo que se llaman las esporangiosporas. Acuérdense que las esporangiosporas van a dar la reproducción de tipo asexual. Bien, y acá nosotros tenemos lo que sería el ciclo de reproducción, ¿sí? Bueno, ¿cómo inicia este ciclo? Acá lo tienen detallado paso a paso. Una hifa positiva y una hifa negativa se van a fusionar, ¿sí? Y van a formar lo que sería un cigoto, ¿sí? Cada uno es de tipo haploide, y por plasmogamia, que es la fusión de dos gametos, van a dar lugar a lo que se llama un cigosporangio, ¿sí? Cigosporangio que después de un cierto tiempo recibe el nombre de cigospora, ¿sí? Que sería esto. Luego esa cigospora por cariogamia, que sería el proceso final de la fusión de los dos núcleos, van a dar un núcleo diploide, ¿sí? El cual luego por meiosis, dentro del esporangio, van a liberar esporas, ¿sí? Y estas esporas son de tipo haploide, ¿sí? Fíjense en acá, las esporas pueden seguir por este camino, que sería la reproducción sexual, donde las esporas, cada una va a dar lugar a micelio o cuerpos fructíferos, que son de distinta polaridad, ya dijimos femeninos y masculinos, o gametas o hifas positivas e hifas negativas. Y también, por otro lado, las esporas pueden seguir el ciclo de reproducción asexual, ¿sí? En este caso, las esporas, cuando encuentran, digamos, los nutrientes necesarios, empiezan a germinar, si quieren llamarlo así, se dispersan y germinan y forman lo que sería un micelio, ¿sí? Ese micelio ya dijimos que va a dar lugar a lo que nosotros le vamos a llamar el esporangióforo, la columela, el esporangio y las esporangiosporas. Acuérdense que esto, después de un cierto tiempo, el esporangio se rompe o se abre, y eso hace que se liberen de nuevo las esporas, ¿sí? Entonces, esta, digamos, sería el ciclo de reproducción sexual y asexual de los cigomicetes. Bien, después tenemos la división ascomicota, o orden, si quieren llamarle ascomicetes. ¿Cuáles son las características generales? Son el grupo más numeroso, con 30.000 especies. Casi el 30% de las especies son conocidas. Pueden ser saprófitos o parásitos. Tienen micelio con hifas tabicadas o septadas, con un único núcleo. La pared celular está compuesta de quitina y no tienen células con flagelos. ¿Cómo estaría organizada esta división? Por un lado, vamos a tener dos clases, digamos, los hemiascomicetes y los euascomicetes. Dentro del orden endomicetales tenemos la familia Saccharomycetacea, que comprende a la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la que se usa para la producción de pan, para la elaboración de cerveza, ¿sí? Es muy utilizada esta levadura. Y después tenemos la clase Euascomycete, donde tenemos el orden de los eutoriales y la familia Trichomonaceae, y acá tenemos hongos del género Aspergillus,
Faecilomyces y Penicillium, que también son de importancia en la industria no solo alimentaria, sino también en medicina, ¿sí? Y acuérdense que en algunos libros, dentro de esta división, se encuentran los deuteromicetes como una clase, ¿sí? Igual nosotros lo vamos a tratar como división, pero lo van a poder encontrar como formando parte de la división zigomicota en algunos libros. Bueno, dentro del orden de los endomicetales tenemos las subfamilias Saccharomycoideae. ¿Cuál es la característica? Dice que presentan micelio o células aisladas, multiplicación sexual por brotación o división directa. Después tenemos la tribu Saccharomyceteae y no forma micelio, células aisladas y a veces forman lo que se llama un pseudomicelio, ¿sí? Y aquí estarían tres levaduras de importancia, que son Saccharomyces, Pichia y Hansenula. O sea, esto es hablando a nivel de género. Dentro del orden de los eutoriales, ya dijimos que en este caso los géneros más importantes provienen de lo que serían la división deuteromicota. Se dice que pueden ser cosmopolitas y saprófitos, son teleomorfos de Aspergillus y teleomorfos de Penicillium. Y también se caracterizan por producir antibióticos, ¿sí? Acá, digamos, nosotros vamos a ver los hongos más importantes, digamos, desde el punto de vista alimentario. Para nosotros nos interesa eso, la parte alimentaria. ¿Cómo están, cuáles son los elementos en común, digamos, de estos dos géneros? El estípite de los conidióforos, tienen una célula pie, esto le llaman a esto vesícula, y después de la vesícula tenemos nosotros lo que serían las fiálides, pero fíjense en acá, que Penicillium antes de la fiálide tiene lo que se llama una métula, ¿sí? Y finalmente, en la parte superior o más externa, digamos, de estos dos géneros de hongos, tenemos lo que serían los conidios. Igual ya lo vamos a ver un poquito más adelante y esto lo van a ver ustedes mucho en laboratorio, cuando hagan la parte práctica. Yo acá se los nombro como para que vayan teniendo una idea. Bien. Acá tenemos también lo mismo, el ciclo de vida de los ascomicetes, ¿sí? Bueno, por un lado tenemos lo que sería, acá vamos a tener por un lado la reproducción asexual y por otro lado vamos a tener la reproducción sexual, ¿sí? Este sería el hongo, este sería la hifa septada, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener la fusión de lo que sería el ascogonio con el anteridio, ¿sí? Que son de distinta polaridad. Luego de que se fusionen el ascogonio y el anteridio, se va a dar lugar a lo que se llama la plasmogamia, ¿sí? Donde acá se fusionan o hay unión, digamos, de los núcleos, ¿sí? Y esto va a dar lugar a lo que se llama un ascocarpo, ¿sí? Y en el ascocarpo nosotros vamos a tener hifas y estas hifas son de tipo dicariótico, ¿sí? O sea, son diploides, ¿sí? Este sería el ascocarpo, también se denominan cuerpos fructíferos. Ya vamos a ver más adelante los distintos tipos de ascocarpos, ¿sí? Bueno, después de acá, digamos, si nosotros ampliamos un sector del ascocarpo, vamos a tener las ascas, ¿sí? Y dentro de las ascas, digamos, tenemos los núcleos de tipo dicariótico y las hifas también que se van a ir formando, son de tipo dicariótico. Luego, por cariogamia, acá vamos a tener, digamos, núcleos diploides, ¿sí? Que esto nosotros lo que le llamamos el cigoto, y ese cigoto por medio de la meiosis vamos a dar lugar a núcleos de tipo haploide, ¿sí? En lo que nosotros llamamos acá núcleos de tipo haploide serían las esporas, ¿sí? Estas esporas por mitosis van a dar lo que se llaman las ascosporas. Las ascosporas se encuentran, digamos, dentro de lo que se llama el ascocarpo, que sería toda la parte que
externa que envuelve o recubre a las ascosporas, y estas ascosporas luego, digamos, se van a dispersar, se puede hacer a través del viento, digamos, y una vez liberadas, estas ascosporas van a germinar y van a formar micelio, ¿sí? Acuérdense que este micelio son de tipo haploide y van a luego, digamos, se van a fusionar, ya dijimos, las células, las hifas positivas con las hifas negativas, y van a reiniciar el ciclo formando lo que se llama el ascogonio, ¿sí? Obviamente, eso sería para el caso de la reproducción de tipo sexual. Para el caso de la asexual, estas hifas, o estos micelios, mejor dicho, van a germinar o van a crecer, van a formar lo que se llama el conidióforo. Acuérdense que después tenemos la métula, las fiálides, ¿sí? Tenemos las fiálides, y en la parte externa están los conidios o conidiosporas, ¿sí? Las cuales se van a dispersar. Todas estas son de tipo haploide, las cuales también van a germinar en un sustrato específico adecuado y vuelven a formar que es micelio, ¿sí? Ese micelio va a reiniciar el ciclo para formar lo que se llaman los cuerpos fructíferos de los hongos, ¿sí? Esto sería para el caso de la reproducción tipo asexual. Siempre la asexual es más sencilla que la sexual, ¿sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, el ciclo de vida, digamos, de una levadura de Saccharomyces cerevisiae. Fíjense que nosotros tenemos lo que se llaman las ascosporas, se encuentran dentro de lo que se llaman ascas. En este caso, para el caso de Saccharomyces cerevisiae, vamos a tener 4 ascosporas de tipo haploide y de distinta polaridad, obviamente. Ya dijimos que las de tipo, digamos, cuando se rompe la asca, se liberan las ascosporas, ¿sí? Tenemos en este caso, bueno, a una le dan el nombre de tipo A y a las otras de tipo alfa. Estas van a germinar, puede ser por lo que generalmente las levaduras pueden germinar por brotación, se llama gemación o brotación. Este es el ciclo de vida vegetativo haploide, donde va a dar lugar a 2 células hijas, ¿sí? Acá tenemos lo mismo para la ascospora de tipo A, tiene un ciclo de vida también por gemación vegetativo y dan lugar a 2 células hijas A, y acá estarían 2 células hijas alfa. Cada una de estas después, digamos, se van a unir como son de distinta polaridad y van a formar lo que se llama el cigoto, ¿sí? Y acá estas dos van a fusionarse y va lo mismo. Una vez que se han fusionado, este sería un ciclo de vida vegetativo, pero de tipo diploide, ¿sí? Forman y se unen, siguen el proceso de gemación, y una vez que se ha formado el cigoto, digamos, por meiosis, este cigoto va a dar lugar de nuevo a una asca. Esta asca va a tener 4 ascosporas y va a reiniciar el ciclo, ¿sí? Bien, eso sería más o menos un esquemita del ciclo de reproducción. Después tenemos otros órdenes también dentro de la, digamos, de la división ascomicota, donde tenemos el orden de los pleosporales. Acá tenemos la familia Pleosporacea y tenemos 3 hongos que son también muy conocidos o de importancia, digamos, no tantos alimentos, sino puede ser en lo que sería la agricultura o como controladores
de otros hongos. Acá lo tenemos, por ejemplo, Alternaria, Curbularia, Drechslera, en el caso del orden de los Pleosporales y la familia Pleosporaceae. Y después tenemos el orden de los Hipocreales y la familia Hippocraceae. Y acá tenemos Acremonium, Fusarium y Tricoderma. Acá, yo se los pongo, más o menos les brindo información porque, digamos, cuando ustedes siembran, traen una muestra, digamos, y nosotros queremos analizar qué hongos han crecido o pueden estar presentes en esa muestra, bueno, no necesariamente siempre van a estar, digamos, Aspergillus o Penicillium, pueden estar otros, pueden crecer otros. Acuérdense que, digamos, mucho va a depender de los nutrientes que tenga ese producto o ese alimento que yo quiera analizar, que van a poder crecer una diversidad de hongos, ¿sí? Por eso yo les pongo esta fotografía y las características de algunos géneros que son importantes o que pueden ustedes llegar a observar en el laboratorio como para tener una idea, ¿sí? Bueno, este sería el caso de Alternaria. Dice que tiene conidióforos septados, pigmentados, que pueden ser simples o ramificados. Los conidios son piriformes, oscuros, de pared lisa o rugosa. Generalmente se disponen en cadenas. Tienen septos horizontales y longitudinales, ¿sí? Estos serían las conidiosporas, fíjense en los tabiques. Cuando acá dice tienen septos, yo le digo tabiques horizontales y longitudinales. Estos serían los horizontales. Este sería el caso de los horizontales. Y en algunos casos vamos a tener los longitudinales, que pueden ser los que vemos acá, estas marquitas, ¿sí? Bueno, esto es lindo verlo, digamos, en el laboratorio. Obviamente acá estamos viendo características microscópicas. Si yo veo en un preparadito que yo haga en el laboratorio este tipo de estructura, podría decir o afirmar en un 100, casi en un 100%, que el género sería Alternaria. Obviamente hay varias especies, acuérdense que acá únicamente estoy hablando a nivel de género, ¿sí? También tenemos a Curbularia, donde dice que los conidióforos son septados, pigmentados, simples o ramificados. La conidiogénesis es simpodial, por lo que los conidióforos tienen aspectos geniculados, que quiere decir con forma de rodillas, fíjense en esto, ¿sí? Esta curvita, por eso el género se llama Curbularia. Presentan conidios oscuros, conceptos horizontales, produciendo de 3 a 5 células, ¿sí? Acá los septos únicamente son horizontales, no transversales o no era transversales, longitudinales. Longitudinales como en el caso de Alternaria, ¿sí? Bien, y acá tenemos a Tricoderma, que también es un hongo frecuente encontrarlo en muestras de suelo, ¿sí? Pero fíjense, ya la estructura microscópica es distinta a las que yo les vine mostrando anteriormente. Este sería el conidióforo, estas serían las fiálides, y los conidios estarían así, como que se ubican en los extremos, de A3 o de A4, ¿sí? Esto se ve muy lindo en un preparadito, digamos, en el microscopio. Así que, bueno, uno obviamente cuando ya tiene experiencia puede decir o asimilar que es este hongo, sobre todo si la muestra es de suelo, ¿sí? Estos son generalmente también se utilizan para controlar, se denominan que son controladores biológicos al género Tricoderma. Y después también tenemos Fusarium, que también es un hongo del suelo característico. Estas son las características microscópicas de Fusarium solani. Fusarium es el género, Solani sería la especie. Y ahora, ¿cuál es la característica de este hongo? Que forma lo que se llaman clamidosporas, ¿sí? Y tienen lo que se llaman monofiálides, ¿sí?
Esto que nosotros estamos viendo acá o nombrado acá, estarían acá, ¿sí? Las clamidosporas serían estas, las más redonditas, o más ensanchadas, digamos, y después tenemos lo que serían lo característico son las macroconidias y microconidias, ¿sí? Las macroconidias son así en forma de bananita, que también tienen segmentos transversales, fíjense en acá, estos son, nosotros los llamamos macroconidia y tienen estos segmentitos transversales, eso serían lo que nosotros les llamamos macroconidias. Y las microconidias son mucho más chiquitas que las macroconidias, pero no tienen septos, serían más chiquitas, ¿sí? Se ven en una muestra, en el laboratorio, se ven bien. Acá no les podría detallar una microconidia, pero bueno, quiero que sepan que existen y se puedan ver bien en el laboratorio. Bien, acá tenemos lo que sería, qué es un asco, qué es una ascospora y qué es un ascocarpo, ¿sí? Es importante diferenciar estos tres conceptos. El asco o asca es la célula saciforme, saco con 8 ascosporas, ¿sí? Digamos, es la estructura que contiene a lo que serían las ascosporas. ¿Qué son las ascosporas? Son células originadas por fusión de células tras la cariogamia y la meiosis y la mitosis, ¿sí? Y el ascocarpo sería el cuerpo fructífero que rodea a las ascas, ¿sí? ¿Cuáles son las formas o cuáles son los tipos de ascocarpos? Tenemos un cleistotecio, que es una forma cerrada, un peritecio, que es en forma de pera, y un apotecio, que es una cosa como una bandeja, ¿sí? Bueno, y acá adentro estarían, digamos, los ascos, y dentro de los ascos vamos a tener lo que nosotros llamamos las ascosporas, ¿sí? Bien. Después, todo eso, lo que vimos anteriormente, hacía referencia a la división ascomicota. Ahora vamos a ver la división basidiomicota, que estos también se los llaman hongos macroscópicos. La mayoría de los hongos macroscópicos pertenecen a esta división. Dice que el 25% de la especie de hongo es conocida, unas 25.000 especies. Hongos más evolucionados son terrestres, son saprófitos y parásitos, muchos son tropicales y algunos viven asociados simbióticamente con las raíces de los árboles. Comparten ciertas características con los ascomicetes, presencia también de hifas tabicadas. Los tabiques perforados tienen lo que se diría un poro. Intercalan la fase dicariótica entre plasmogamia y cariogamia. Tienen presencia de quitina en la pared celular. No tienen flagelos y la principal diferencia se relaciona con sus esporas sexuales, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Acá, digamos, las esporas sexuales reciben el nombre de basidiosporas. Bueno, acá nosotros tenemos el proceso o el hongo en su estado joven, inmaduro, si lo quieren decir, donde vamos a ver cuáles serían las características. Acá nosotros tenemos lo que se llama el sombrero opilio, que es la parte de arriba. Interiormente tenemos los septos y las laminillas, dentro de los cuales se van a encontrar las esporas u órganos de reproducción del hongo. Después tenemos lo que sería el velo, que cubre, digamos, a todo el cuerpo fructífero. Un pedúnculo o estípite, que sería esta parte que después se va a ensanchar o a elongar. Y acá serían las etapas del botón, digamos, cómo se va, cómo va creciendo, digamos, a medida que le van proporcionando los nutrientes necesarios. Y una vez pasado un cierto tiempo, se forma lo que se llama un anillo, que se va a ver en la parte inferior, digamos, o en la parte de abajo del hongo. Estos son remanentes del velo universal, o sea, es cuando se rompe, digamos, ya la estructura.
Y acá vamos a tener ya cuando el hongo está maduro el bulbo, un pedúnculo, el anillo, que sería esta parte que se ha roto. Acá tenemos los septos con las esporas. Y este sería el sombrero o píleo también se llama, ¿sí? De esa forma lo van a ver. Y acá, digamos, tenemos el ciclo o la reproducción sexual, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a tener lo que serían las basidiosporas, ¿sí? Estas son las basidiosporas y este sería el basidio, el cual contiene a las basidiosporas, ¿sí? Fíjense, nosotros entraríamos acá. Tenemos el basidiocarpo, ¿sí? Que sería toda esta parte, digamos, la parte de abajo del sombrero, donde acá nosotros vamos a tener una ampliación, digamos, de esas estructuras, y acá estarían lo que serían las basidiosporas, ¿sí? O también se le dicen basidias en estado haploide, ¿sí? Luego, por cariogamia, vamos a, acá nosotros, digamos, en realidad tendremos lo que sería un micelio dicariótico. Luego, por cariogamia, vamos a dar lugar a un núcleo diploide. Ese núcleo diploide, luego por meiosis, va a dar lugar a un basidioma con 4 basidiosporas, ¿sí? Estas serían las 4 basidiosporas. Y todos los núcleos que contienen de esas basidiosporas son de tipo haploide, ¿sí? Ve acá dicen basidiosporas, N son haploides, las cuales se van a diseminar o se van a liberar. Y una vez que germinan, van a formar lo que sería el micelio, digamos, por un lado de tipo positivo, que es haploide, y por otro lado el micelio de tipo negativo en este caso, y por otro lado el micelio de tipo positivo, que también es haploide, los cuales, digamos, después se van a fusionar y luego por plasmogamia van a dar lugar a un micelio de tipo dicariótico, ¿sí? Este micelio dicariótico es el que va a dar o va a formar, digamos, lo que se llama el basidiocarpo, ¿sí? O el basidio o el famoso honguito de sombrero. Bien, ahora los basidios micetos o la división basidio-micota se divide en 3 clases: basidiomicetes, teliomicetes y ustílagomicetes, ¿sí? La clase basidiomicete comprende unas 14.000 especies, son grandes y muchos comestibles, algunos pueden ser venenosos y otros son alucinógenos. El cuerpo fructífero tipo Z solo representa el 10% del total del hongo y la Z recibe el nombre de basidiocarpo. Acá tenemos 2 órdenes importantes que son los agaricales y los afilioforales. En el orden agaricales, ¿cuáles son las características? Son hongos que desarrollan cuerpos fructíferos que se llaman basidiomas, con el aspecto de seta, con un sombrero píleo, con láminas y un pie o estípite. En la superficie de las láminas es donde se disponen los basidios, que van a contener a las basidiosporas. La mayor parte de las setas pertenecen a este orden y crecen sobre cualquier tipo de sustrato. Pueden ser saprófitos, parásitos o micorrízicos, o sea que formen micorrizas, ¿sí? Bueno, acá tenemos la mayoría, digamos, de los hongos de sombrero. Aquí entraría Pleurotus, los hongos, los Chírgola, el Amanita es otro género también importante. Y acá, digamos, yo les puse esto a modo de que más o menos cómo está constituida esta gran familia de los agaricales, ¿sí? Boletus sería un género de la familia Bolataceae. Pleurotus también es un hongo comestible de la familia Pleurotaceae. Después tenemos Rusuláceas, Coprináceas, Neurocoriáceas, bueno, y obviamente todas las características que los hacen distintivos a todos ellos, ¿sí? Bien. Después, en el orden
poliporales, o también llamados afiloforales, se encuentran entre las especies lignícolas. Hay hongos patógenos que crecen sobre plantas vivas, causándole daños que a veces le produce la muerte, o saprófitos, si viven sobre madera muerta. Por ejemplo, lo tenemos a Polyporus squamosus, ¿sí? Entonces, digamos, el sustrato con preferencia para este tipo de hongos es madera muerta, o sea, el hongo, aquel árbol, digamos, que ya perdió viabilidad, toda esa materia que se encuentra en descomposición, bueno, el hongo aprovecha todos los nutrientes de esa madera en descomposición y crece sobre ese sustrato, ¿sí? Después tenemos la clase Teleomicetes, que son aproximadamente unas 7.000 especies, y acá sobre todo se caracterizan por causar enfermedades a las plantas, también se conocen como las rollas en las plantas y no forman setas, poseen ciclos muy complejos. ¿Por qué? Porque tienen varios tipos de estructuras en cuanto a los órganos de reproducción, que serían las esporas, ¿sí? Son parásitos de planta y la espora típica, digamos, de esta clase de hongos de los teleomicetes son las urediosporas, que serían estas. Esta sería la estructura microscópica de la urediospora, y un ejemplo de esta clase de teleomicetes sería la roya del trigo, que se denomina Puccinia graminis, ¿sí? Digamos, se le llama roya del trigo, y el hongo que produce esta roya o esta enfermedad en las plantas de trigo sería Puccinia graminis, ¿sí? Bueno, y Puccinia graminis, o el género Puccinia, pertenece a la clase Teleomicetes, ¿sí? Y después, dentro de la clase Ustilagomicete, también son llamados carbones. Los anteriores se llaman rollas y estos se llaman carbones, y también afectan a las plantas. Tienen un aspecto negro y pulverulento de sus masas de esporas, son patógenos de gramíneas y suelen atacar la parte floral del mismo, ¿sí? Hay aproximadamente unas 1.000 especies, y un ejemplo típico acá es Ustilagomaides, ¿sí? Que sería este daño que produce a las gramíneas, o en este caso al maíz. Bien, y como para terminar, vamos a hablar un poquito, ya dijimos de la división de Deuteromycete, que digamos, si ustedes cuando quieran dar el final lo pueden incluir dentro de lo que sería la división. Acuérdense de los Ascomyceta, ¿sí? Existen un gran número de hongos que tienen las hifas septadas y que solo se ha observado que se reproduzcan por conidios. Estos hongos forman el grupo de los Deuteromycetes, también llamados hongos imperfectos, al carecer de la fase sexual o perfecta. Las fases conidiales de la mayoría de estos hongos es muy similar a las fases conidiales de algunos Ascomycetes, por lo que se supone que, con pocas excepciones, los hongos imperfectos representan fases conídicas de los Ascomycetes. ¿Cuáles son los géneros de importancia? Por ejemplo, el género Penicillium, ya que se utiliza, digamos, para la producción de ciertos quesos, por ejemplo, el queso Roquefort, y para la producción de antibióticos, incluyendo la penicilina. Otro hongo de importancia puede ser el género Aspergillus, que son productores de micotoxinas. Estos compuestos son metabolitos, digamos, que libera el hongo y que se almacenan en los alimentos y tienen la característica de resistir altas temperaturas. Y pueden ser transmitidos también, por ejemplo, a la leche materna. Y también tenemos el género Trichoderma, que se utilizan para el control biológico, ya les dije, de otros hongos, ¿sí? Sobre todo que estos hongos que son patógenos de plantas y que causan daños importantes desde el punto de vista económico, ¿sí? ¿Qué serían las conidias? Son las exosporas, o las estructuras de reproducción asexual de los hongos de los Deuteromycetes, o también se los puede llamar Ascomycetes. Son la base de identificación de los hongos, o sea, los tipos de conidia van a variar de acuerdo al tipo de hongo o género de hongo. Se producen por gemación o segmentación, y la estructura que las origina es un conidióforo, el cual está constituido por una célula pie, una vesícula, las fiálide, que se llaman células, que en realidad no se llaman, son células conidiógenas, y las fialoconidias, ¿sí?
Eso lo van a ver acá. Estas serían las fialoconidias, que nosotros les llamamos conidios, las fiálides, y acá tenemos la métula, y acá sería la célula basal o pie, ¿sí? Y esto es típico de dos géneros muy importantes que son Penicillium y Aspergillus, ¿sí? Acá lo mismo, es básicamente conidióforo, vesícula, métula, fiálides y conidias, ¿sí? Bueno, lo de uniseriado y biseriado ya tiene que ver con la característica microscópica de cada hongo. Nosotros ponemos supónganse que este es un Aspergillus, los Aspergillus, eso es a nivel de género, pues yo puedo tener un Aspergillus flavus, un Aspergillus niger, donde las características microscópicas no son las mismas, ¿sí? Son del mismo género, ¿sí? Y acá es básicamente la diferencia entre lo que sería un Aspergillus y un Penicillium, ¿sí? Fiálides y conidióforos. Bueno, y como para concluir, digamos, o hacer un cuadro sinóptico del reino de los hongos, bueno, ya sabemos, por un lado, cuáles son las características unicelulares, multicelulares. Dentro de los unicelulares tenemos las levaduras, las cuales mayormente son útiles porque se utilizan para la obtención o producción de alimentos como por el vino, la cerveza y en productos de panadería, ¿sí? Perjudiciales, y hay algunas que son perjudiciales, habría que estudiarlas bien en detalle. Después tenemos dentro de los multicelulares, la nutrición es por absorción. Acuérdense que la mayoría pueden ser saprófitos o parásitos, y el cuerpo está formado por hifas y su reproducción puede ser de tipo sexual o asexual, dependiendo de la división o género, ¿sí? ¿Qué otras características? Son descomponedores del ecosistema, o sea, se encargan de degradar la materia orgánica. Se clasifican, bueno, acá ya hablando de una clasificación en general, podemos tener ascomicetos, basidiomicetos, cigomicetos y deuteromicetos. Dice que los cigomicetos, la mayoría son parásitos. Dentro de los deuteromicetos o hongos imperfectos, pueden formar algunos líquenes, otros forman lo que se llaman hongos imperfectos y producen enfermedades. Bueno, esto ya hablando desde el punto de vista negativo, el pie de teta, o son parásitos de planta. Los basidiomicetos, como alimento tenemos al champiñón, y también tenemos, ya dijimos, los que causan enfermedades en las plantas, que son las rollas y carbones, ¿sí? Y dentro de los ascomicetos tenemos en medicina el género Penicillium para la elaboración de antibióticos, y en la industria tenemos la fabricación, por ejemplo, del queso Roquefort, y algunos también del caso de algunos alucinógenos para la extracción de productos psicoterapéuticos. Esto básicamente sería un resumen de todo lo que sería la parte o clasificación de hongos. Bien, esa sería la parte o la segunda parte, mejor dicho, de la unidad 8.